Hola, buenos días. El Instituto Geológico y Minero de España es un organismo público de investigación adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación. Realiza labores científico-técnicas en el campo de las ciencias de la Tierra y se encarga de la gestión del Museo Geominero, donde se muestran colecciones de minerales, rocas y fósiles que proceden de todas las regiones españolas, de antiguos territorios coloniales y de diversas partes del mundo. En este escenario comenzamos semana y día en la aventura del saber. Esta semana les proponemos conocer de cerca la diversidad del patrimonio geológico, paleontológico y mineralógico a través de las importantes colecciones que el Museo Geominero muestra en este bello edificio de principios del siglo XX, realizado por el arquitecto Francisco Javier Luque. Las piezas expuestas tienen gran valor científico e histórico, como los fósiles que nos acercan y descubren el origen y la evolución de los seres vivos. No se pierdan el siguiente documental. Viajamos al pasado recorriendo tiempos y espacios en fósiles a través del tiempo. El ser humano siempre se ha sentido fascinado por la historia de la vida y particularmente por su interpretación a partir de los fósiles. La ciencia que estudia los fósiles, es decir, los organismos del pasado, es la paleontología. Las primeras evidencias de seres vivos aparecen en el registro fósil hace unos 3.500 millones de años. Se trata de cianobacterias, organismos muy simples, unicelulares y de cuya actividad vital proceden las rocas conocidas como estromatolitos. La vida unicelular es la única sobre la Tierra hasta que hace más de 1.000 millones de años aparecen los primeros organismos pluricelulares. A comienzos de la era paleozoica, hace 540 millones de años, ya están presentes en el planeta los representantes de todos los grandes linajes animales que han llegado hasta la actualidad. Al inicio del Ordovícico, la superficie de la corteza del planeta que corresponde a la actual península ibérica se encontraba próxima al Polo Sur y sumergida en la plataforma marina que rodeaba al continente conocido como Gondwana. Casi todos los animales que poblaban estas aguas eran diferentes a los que han llegado hasta la actualidad, y entre ellos las formas más abundantes y diversas son los trilobites. Los trilobites pertenecen a un gran linaje de animales denominados artrópodos, caracterizados por la presencia de un esqueleto externo dividido en segmentos que se reúnen en zonas características: cefalón, tórax y una pieza terminal o pigidia. Los trilobites ocuparon todo tipo de ambientes en los mares paleozoicos, desde formas bentónicas, es decir, marchadoras sobre fondos marinos, hasta nectónicas o nadadoras. Generalmente se alimentaban de los detritos orgánicos mezclados con los sedimentos, pero algunos eran también filtradores o carroñeros. Sin embargo, las leyes fundamentales de la naturaleza no han cambiado demasiado en este tiempo. Los animales comen y son comidos. Algunas mudas dejadas por trilobites fueron enterradas por los sedimentos marinos, que conservaron de esta forma el testimonio de su existencia. La sucesiva acumulación de estos materiales provoca la compactación de las capas más profundas. A partir de los restos de los organismos que vivieron en el pasado y de las marcas dejadas por su actividad, el proceso de fosilización acaba por conservar, dentro de las rocas sedimentarias, diversos tipos de fósiles. Estos objetos, ordenados en el tiempo, constituyen la documentación que nos permite reconstruir la historia de la vida.
Estas pizarras fueron sedimentos depositados en un antiguo mar durante el Ordovícico y se formaron a partir de fangos muy compactados transformados en rocas. Las pizarras han conservado los esqueletos y las mudas de gran número de invertebrados que habitaban estos mares. Además de los restos esqueléticos de trilobites, los antiguos sedimentos arenosos fosilizan huellas o rastros mediante los que podemos conocer el comportamiento de estos organismos. La abundancia de estos rastros da cuenta de la gran actividad desarrollada por los trilobites en el fondo marino. Las rocas ordovícicas que afloran en el Parque Nacional de Cabañeros constituyen una parte importante de nuestro patrimonio paleontológico, dado que reúnen un testimonio único de más de 200 especies diferentes. Los distintos linajes de animales tienen siempre un comienzo y un final. Los primeros trilobites se conocen desde hace más de 500 millones de años, pero desaparecieron de todos los mares hace unos 250, en la gran extinción permotriásica. Este momento, en el que desaparecen del planeta el 96% de las especies conocidas, es el episodio de extinción más dramático en la historia de la vida. El Triásico constituye el periodo inicial de la era mesozoica, al final del cual aparecieron los primeros dinosaurios conocidos. Hace unos 110 millones de años, los dinosaurios eran las formas dominantes de los ecosistemas de una península ibérica situada aproximadamente en la latitud que en la actualidad ocupan las Islas Canarias. Estas rocas sedimentarias proceden de un complejo de canales y lagos instalado en este área hace unos 110 millones de años. Sobre el sedimento blando se imprimieron las huellas de muchos de los animales terrestres que vivían en esta zona, como dinosaurios, aves, pterosaurios, tortugas y cocodrilos. El registro de estas huellas permite conocer la composición faunística de este ecosistema mesozoico. Aquí vemos las huellas de un dinosaurio. Lo primero que nos preguntamos es, ¿de qué dinosaurio se trata? En principio vemos que esta huella muestra la impresión de 3 dedos. Si observamos atentamente el contorno de la huella o ignita, vemos que estos dedos tienen forma de V y la terminación final de la misma es puntiaguda, producido por las garras del animal. Analizando el rastro completo, vemos que solo hay impresiones de los pies, por lo tanto se trata claramente de un animal bípedo relativamente ágil. Todo ello nos indica que el autor de las huellas pertenecía al grupo de los terópodos o dinosaurios carnívoros. El estudio de estas huellas también nos permite estimar el tamaño aproximado del dinosaurio. Para ello hay que calcular la altura de la extremidad posterior, que es unas 4 veces la longitud de la huella. Conocida la altura de la extremidad y la longitud de zancada, podemos calcular a qué velocidad aproximada se movía el animal, e incluso si marchaba, trotaba o corría. El dinosaurio que produjo este rastro se movía a unos 4 o 5 kilómetros hora, más o menos a la velocidad de marcha rápida de una persona.
La conservación de algunas estructuras en la superficie de la roca, como estas rizaduras de oleaje, nos indica que el animal caminaba chapoteando en el agua, en una zona poco profunda. Aunque parezca que estos dinosaurios caminaron por estas pendientes, la realidad es bien distinta. Esta superficie se encuentra inclinada como consecuencia de un plegamiento posterior, que ha inclinado estas capas hasta su posición actual. En realidad, los dinosaurios caminaban por una superficie horizontal. Este yacimiento contiene 425 huellas de distintos dinosaurios, muchas de ellas agrupadas en 36 rastros que aportan información sobre su comportamiento. En efecto, algunos conjuntos de rastros indican que estos animales se desplazaban en grupos. Las huellas de este rastro también son tridáctilas, pero los dedos son más cortos, anchos y robustos. En este caso, se trata de un gran dinosaurio herbívoro del grupo de los ornitópodos. La ausencia de impresiones de las manos nos indica un patrón de locomoción bípedo. Sin embargo, en algunas ocasiones, los ornitópodos también se desplazaban de forma cuadrúpeda, apoyando las manos sobre el sedimento. Este rastro es uno de los pocos casos del continente europeo y ha permitido confirmar la hipótesis de la locomoción cuadrúpeda opcional, que había sido propuesta de forma teórica para estos dinosaurios. Vemos, pues, que las huellas muestran cómo se desplazaban realmente los dinosaurios. El estudio de los ecosistemas del Cretácico inferior de la península ibérica no solamente incluye los análisis de huellas, sino también la información proporcionada por el estudio de los restos esqueléticos fósiles y las conclusiones que la geología nos aporta sobre el ambiente en el que vivieron. Estos otros sedimentos depositados en un antiguo lago que afloran en la serranía de Cuenca pertenecen al yacimiento de las Ollas. Este lago existió al mismo tiempo que los dinosaurios caminaban entre los ríos y lagos de la Cuenca de Cameros. La roca presenta miles de pequeñas láminas que representan distintos episodios sedimentarios sucesivos ocurridos en el lago de las Ollas. Cada una de estas capas proporciona información sobre el lago y su entorno en un momento concreto. Su estructura y composición aportan datos sobre cómo era el medio físico en el que se produjeron. De esta manera, sabemos que el lago de las Ollas se desarrolló en un ambiente subtropical, con una fuerte alternancia entre estaciones húmedas y secas. Los estratos que constituyen los yacimientos de fósiles son como las páginas del libro de la historia de la vida. Estas páginas están de alguna manera numeradas y sabemos su orden, ya que los niveles inferiores se depositaron antes que los superiores. Este es el concepto esencial de la estratigrafía y nos permite ordenar de forma temporal los acontecimientos que han ocurrido en la historia de la Tierra. Del estudio de los fósiles y de las rocas que los contienen, se obtiene información sobre los cambios históricos acaecidos en la biosfera. La complejidad de procesos que intervienen en estos cambios, junto a las variaciones observadas en el registro fósil,
aportan pruebas decisivas a la teoría de la evolución biológica. El dinosaurio Ornitomimosaurio pelecanimimus constituye una muestra de lo que un único ejemplar puede aportar al conocimiento de la historia evolutiva de un linaje animal. Hasta su hallazgo se consideraba que todos los ornitomimosaurios carecían de dientes por una pérdida progresiva. Sin embargo, Pelecanimimus nos enseña que en realidad el fenómeno evolutivo consiste en todo lo contrario. El incremento del número de dientes y la reducción de su tamaño sirvieron de base para la configuración del pico característico de los ornitomimosaurios. El registro fósil se muestra de nuevo en este caso como una evidencia del curso real de la evolución. Los ecosistemas terrestres, dominados por dinosaurios, desaparecen hace unos 65 millones de años, después de una gran crisis que afectó a la totalidad del planeta y acabó con más del 50% de los géneros conocidos. Probablemente esta crisis se debió a una combinación de causas diversas, pero una de las teorías más sugestivas la relaciona con el impacto de un asteroide sobre la superficie terrestre. Tras este impacto y en pocos miles de años, los nichos ecológicos ocupados hasta entonces por los dinosaurios fueron colonizados por los que serán los nuevos señores de la Tierra, los mamíferos. El planeta comienza a poblarse por numerosos grupos de estos vertebrados de sangre caliente, cubiertos de pelo y que se alimentarán en sus primeras fases de la leche materna. La transición entre el terciario y el cuaternario constituye un periodo de profundas transformaciones en el clima de la Tierra, que afectó especialmente a los ecosistemas eurasiáticos. El desarrollo de estos cambios condicionó la composición de faunas que ha llegado a la actualidad. Los sucesivos cambios en las faunas de la península ibérica están bien representados en las acumulaciones de huesos producidas por clanes de hienas extintas, que podemos encontrar en cuevas, abrigos rocosos y parajes al aire libre como este, el canal y la llanura de inundación de un río. Se puede interpretar que estos huesos han sido acumulados y modificados en este punto concreto del territorio por un agente biológico, por carnívoros carroñeros. También se sabe que esta asociación de huesos no ha sido depositada por una corriente de agua, ya que no presenta ninguna evidencia de transporte y sedimentación fluvial, como la orientación preferente de los elementos o la selección de tamaños. El análisis del conjunto de la asociación y de cada hueso fósil por separado permite comprobar que la acumulación presenta muchas semejanzas con las generadas por algunos grupos de hienas actuales e incluso se pueden identificar las marcas de sus dientes en muchos de los restos. En la ladera de este barranco, la erosión ha puesto al descubierto una importante concentración de huesos fosilizados de finales del Plioceno, que representan a un mínimo de 31 especies de mamíferos. Presenta una peculiar combinación de la fauna conocida en yacimientos más antiguos y más modernos, facilitando además información sobre animales cuyo registro no se conocía aún en Europa, por considerarse exclusivos de Asia y de África.
La datación del yacimiento puede establecerse combinando las distribuciones en el tiempo de distintos vertebrados fósiles. Así, en Fonelas P1 se registra la presencia del ungulado Gacelospira junto a varios representantes primitivos del género Canis. Atendiendo a que Gacelospira desaparece del registro a principios del Cuaternario, hace 1.800.000 años, mientras que los lobos primitivos llegan a Europa occidental hace 1.900.000 años, se ha logrado enmarcar el yacimiento entre estas dos cifras. El registro fósil aporta información sobre diversos aspectos de la vida en el pasado. Uno de ellos es la distribución geográfica de los seres vivos a lo largo del tiempo. Esta distribución está determinada por fenómenos de dispersión y vicarianza. El fenómeno de vicarianza describe cómo la distribución continua de un organismo se parte en dos zonas por la aparición de una barrera que las separa. El fenómeno de dispersión describe la ocupación de un territorio por un grupo de seres vivos que originalmente habitan en otras áreas. El yacimiento de Fonelas P1 está asociado a eventos de dispersión que se identificaron como evento del lobo y evento Homo. Este recambio faunístico se produce como consecuencia de la llegada a Europa de especies asiáticas y africanas, antes y durante el inicio del Pleistoceno. Por ejemplo, de Asia llegaron lobos primitivos pertenecientes a la especie Canis etruscus, mientras que de África llegaron algunas especies de hipopótamos, cercopitecos, hienas, como la hiena parda, e incluso el género humano. El motor de la colonización de Europa por los representantes del género Homo puede ser explicado de distintas formas. Por una parte, su dispersión puede asociarse a la de mamíferos carnívoros, de los que, como carroñero, dependería para obtener alimento a partir de los restos de presas sin consumir. Por otro, la dispersión de Homo puede interpretarse también como el resultado de su evolución cultural. Aunque la información sobre el género Homo en Eurasia se remonta a hace aproximadamente 1.700.000 años, su primera evidencia en la península ibérica es ligeramente más moderna. Hace 1.300.000 años se registra actividad de humanos basada en industria lítica en el área de Orce, Granada. Estos restos marcan el comienzo de una historia que podemos seguir a través de un buen número de yacimientos distribuidos en el tiempo. Hace 1.200.000 años, las condiciones ambientales del planeta cambiaron radicalmente. Los hielos del casquete polar se extendieron por todo el hemisferio norte y llegaron a ocupar la mayor parte de Europa, deteniéndose en el norte de la península ibérica. La modificación climática puede ser verificada en el registro fósil por la aparición de floras específicas de ambientes fríos y por la adaptación anatómica de las faunas a las nuevas condiciones. Las evidencias de presencia humana en abrigos y cavernas son relativamente abundantes a partir de este momento. Si bien es cierto que los homínidos pudieron ocupar estos ambientes restringidos desde mucho antes, es durante los periodos glaciares cuando esta ocupación se convierte en una necesidad, como ocurrió con otros organismos como osos, grandes felinos o hienas. Estamos en una cueva semejante a las que utilizaron los homínidos como refugio durante el último 1.000.000 de años. Los sedimentos que se acumulan en las grutas permiten, en muchos casos, reconstruir parte de la historia que se ha desarrollado en ellas. En el caso de esta cueva, podemos reconocer una primera ocupación de hienas durante el Pleistoceno medio, hace más de 500.000 años, a través de la presencia de huesos y excrementos fósiles. Posteriormente, durante el Pleistoceno superior, hace decenas de miles de años, se detecta la presencia humana en la cueva, a través de sus industrias talladas. La fauna y la flora del pasado
nos informan sobre los cambios producidos en el clima a lo largo del tiempo, pero también las estalactitas y estalagmitas guardan memoria del ambiente existente. La relación entre los isótopos de oxígeno que se incorporan a cada una de las capas de carbonato cálcico aporta información sobre las variaciones en la temperatura de esta cueva. A medida que la temperatura se modifica, varía la presencia del isótopo oxígeno 18 en el depósito. Así se puede establecer la secuencia de variaciones ambientales en el tiempo. Las cuevas guardan en su interior una variada gama de información sobre los sucesos del pasado de la Tierra, incluidos los relacionados con nuestra propia evolución. La presencia y el estilo de vida de los seres humanos en la península puede ser rastreada a partir de múltiples evidencias que constituyen una serie completa hasta alcanzar el periodo histórico. Los seres humanos nos caracterizamos no solo por una evolución biológica, sino también por una evolución cultural que nos ha permitido realizar una aproximación al conocimiento de nuestro pasado. Y los fósiles nos permiten realizar este viaje. Existen muchos enigmas bajo nuestros pies que los geólogos se encargan de realizar. Estudian investigaciones para llegar a ciertas conclusiones científicas. ¿Sabían que hace 5 millones de años el Mediterráneo se desecó por completo? ¿O que los registros fósiles más antiguos datan de hace unos 3.000 millones de años? Hacemos un alto para volver al presente y conocer la nueva propuesta de nuestro compañero, Luis García. Un entorno es más que un montón de piedras, de casas o de construcciones. Es una referencia vital para los seres humanos. Cuando a principios del siglo XX se construyó en Madrid la Gran Vía, el trazado urbano de esta avenida transformó un amplísimo perímetro de una ciudad que hasta entonces carecía de grandes vías. Ese cambio de uso de los paisajes afecta también a los propios monumentos. Aunque las catedrales y los palacios, los monasterios y los jardines sean un legado de la historia que no ha cambiado, los entornos de todos ellos no son los mismos. Tradicionalmente, las torres de las catedrales o iglesias eran el elemento urbano más identificativo de una ciudad o de un pueblo. Torres y espadañas de las iglesias servían de referencia al viajero. Actualmente, el crecimiento y el cambio de usos
de las urbes ha transformado el sentido último de muchos de esos monumentos que han quedado confinados en auténticos guetos, reductos o islas urbanas. La conservación y la mejora de esos entornos obliga a una permanente inversión en todos esos patrimonios. Cada uno de los grandes monumentos de nuestro país reclama continuamente inversiones en mejoras que preserven su futuro. Además, hoy contamos con nuevas tecnologías, pero estas son costosas. Recientemente se ha culminado la obra de rehabilitación del acueducto de Segovia, un monumento que estaba en auténtico peligro no solo por la presencia de un tráfico inexistente en otras épocas, sino por los problemas técnicos de defectuosas reparaciones que se llevaron a cabo en otros tiempos. También, un conjunto tan significativo como el de la Granja de San Ildefonso ofrece hoy en el palacio y sus jardines una imagen mejorada tras las obras de restauración que se han llevado a cabo recientemente. En otros casos, la abundancia del patrimonio y lo costoso de su rehabilitación hace que muchos monumentos esperen mejores tiempos para ser recobrados. Este es el casco histórico de Nuevo Baztán, en la Comunidad de Madrid, una singular y poco conocida aportación monumental. En el siglo XVII, el navarro Goyeneche, nacido en Arizcún, Valle del Baztán, compró a módico precio unos terrenos al este de Madrid. Goyeneche era un escritor, economista y hombre de empresa, muy avanzado con respecto a su tiempo. A sus órdenes, Zurriguera, el famoso arquitecto, construyó entre 1709 y 1713, en plena Guerra de Sucesión, este singular polígono industrial, constituido por fábricas de sombreros, aguardientes, textiles, vidrios y alimentos. La villa se organizó en torno a un llamativo palacio-iglesia. Las fulguritas son el resultado del impacto de un rayo y constituyen uno de los tres principales procesos naturales de formación de vidrio. La de Torre Moncorvo, muy cerca de la línea de demarcación de Salamanca, es una de las rocas más grandes descritas hasta la fecha. El trabajo ha sido realizado por investigadores del Instituto Geológico y Minero y algunas de las muestras de esta fulgurita pueden verse en este Museo Geominero. Ahora les hablamos del agua. ¿Nos hemos preguntado alguna vez cómo es la calidad de nuestras aguas? Pues en el siguiente reportaje vamos a ver algunos de los procesos y análisis que sirven para detectar si el agua es aceptable para el consumo. Es fuente de vida. El agua, el gran recurso natural de nuestro planeta Tierra. Existe en varias formas y lugares. Dependemos de ella. Todos los seres vivos. El 75% de nuestro cuerpo al nacer es agua. Es el único elemento que se encuentra en la naturaleza en estado gaseoso, líquido y sólido. Entre ellos existe una circulación continua. Es el conocido como ciclo hidrológico, el ciclo del agua. En la Tierra hay 1.400 millones de kilómetros cúbicos de agua, de los cuales el 97% es agua salada. Sorprendentemente, las 3/4 partes del agua dulce de la Tierra están retenidas en los glaciares y en los polos, de manera que los lagos y los ríos son las principales fuentes de agua de consumo de nuestra sociedad, aunque tan solo supongan el 0,01%. El agua dulce es fundamental para el desarrollo humano y para preservar nuestro medio natural terrestre. Es básico para el mantenimiento de los diferentes ecosistemas. Es esencial para la vida, pero también es un bien escaso. Por eso Naciones Unidas proclamó el Decenio Internacional para la Acción Agua, Fuente de Vida 2005-2015, un lema que tiene como objetivos elaborar planes sobre la utilización eficaz del agua y gestionar los recursos hídricos disponibles. Son compromisos que requieren de un esfuerzo internacional, porque todavía existen muchos millones de personas que sufren la escasez del agua en el mundo. Sin embargo, las sociedades modernas no siempre son conscientes de la importancia del agua, ni mucho menos
de lo que significa su escasez. El llamado cambio climático es un factor determinante en la escasez de agua. España atraviesa un momento delicado. La sequía acecha. A pesar de que se garantiza el suministro, la calidad del agua es una cuestión que preocupa cada vez más, sobre todo por su repercusión en la salud de la población. Nuestros ríos y embalses sufren problemas de contaminación. Detrás, la mano del hombre. ¿Qué se hace en España para mejorar la calidad de nuestras aguas? No hay que primar ese abastecimiento en cantidad, sino más bien en calidad, porque agua tenemos, lo que pasa es que la que tenemos en muchos casos está muy afectada y no se puede utilizar. ¿Cuántas veces hemos oído en muchos lugares, pues este agua que circula por este río, este agua que está en este pozo no se puede utilizar ni siquiera para regar? Eso en un país como el nuestro es un drama, no podemos permitirnos ese lujo realmente. Bueno, debería precisamente luchar contra estos focos de contaminación, que son muchos, pero que están bastante bien localizados. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, en España el 80% de la calidad de las aguas de nuestros ríos y lagos es aceptable o buena. Sin embargo, la asociación ecologista Greenpeace considera los vertidos, las industrias y algunas actividades agropecuarias contaminantes una grave amenaza para las masas hídricas. Se vierten residuos a los ríos y a las costas. Cada litro de agua contaminada significa la pérdida de 100 litros de agua potable. Un informe del 2005 puso en alerta la calidad del agua en España, muy deficiente. Excepto Cataluña y País Vasco, nuestras aguas, según Greenpeace, están contaminadas. Tan importante es tener acceso a ella como disfrutar de unas buenas condiciones. El agua es fundamental para todos los seres vivos. La disponibilidad de este recurso básico no solamente es una cuestión de cantidad, sino también de calidad, porque la calidad de nuestras aguas es la única garantía de fuente de vida. Desde los años 70, la organización Adecagua trabaja en España para difundir y apoyar el conocimiento sobre la calidad del agua y su tratamiento. Ahora, en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, han realizado por primera vez un programa pionero de alcance internacional que pretende fomentar la concienciación social de jóvenes y adultos sobre este tema. Porque conociendo la situación de nuestras aguas, podremos proteger mejor los recursos hídricos más cercanos. Un río no se puede restaurar en ningún caso si no tiene una calidad de agua suficiente. Y tanto calidad de agua como espacio, ¿no? Estamos en un mundo ahora mismo en el que espacio y la presión urbanística está haciendo una importante presión sobre nuestros ríos y los ríos necesitan las dos cosas, agua con calidad y espacio para poder vivir en él, ¿no? Hoy, un grupo de alumnos de Bachillerato de Madrid va a realizar el control de calidad de aguas en este río, el río Manzanares, en el Parque Regional de la Pedriza. Los monitores preparan ya los instrumentos necesarios para tomar muestras y realizar análisis del agua en varios tramos. Los escolares se reparten en grupos y preparan los materiales con todo lo necesario para estudiar los indicadores que determinarán el estado del agua. Primero se toma una muestra de agua del río. Se mide la temperatura, luego la turbidez, el pH y por último el oxígeno disuelto. Vale, ahora ya lees el termómetro. En este caso estaría entre 8 y 9 grados de temperatura. Y el siguiente punto ya es medir la turbidez. Ahora ya miras el disco de Secchi y lo comparamos con esta muestra, en el cual, por ejemplo, ¿cuánto dirías que hay de turbidez? Entre 0 y 40, pues tendríamos muy poquita turbidez, como mucho un 10. Yo creo que el pH ya estaría, más o menos. Le comparamos el pH con la muestra y qué pH tendríamos, más o menos. Entre el 7 y el 8. ¿No? Entre el 7 y el 8, podemos suponer un 7,5 y estamos, como no puede ser de una manera, en un río con un pH muy bueno. El oxígeno disuelto tarda un poquito más.
Llega uno de los momentos más esperados de la jornada, el estudio de los macroinvertebrados. Este es el último parámetro para analizar el primer tramo de la calidad del agua del río Manzanares. Lo que vamos a hacer es entrar entonces desde aguas abajo y vamos a ir mirando las piedras que hay, las vamos a lavar, porque hay muchos bichos, veréis que hay muchos bichos que se quedan pegados a la roca, las vamos a lavar sobre unas bandejas blancas y luego vamos a ver qué bichos hay. Esa es una fase. Estamos encontrando ancílidos, que son unos pequeños moluscos, y algún que otro efemeróptero también. Si veis en vuestra guía aparecerá. Son bichos muy pequeños, así que no os asustéis si el tamaño es muy chiquitito. Una vez hemos mirado las piedras que hay en el sustrato y las hemos limpiado, vamos a pasar a mirar bichos o a capturar bichos con la red, ¿vale? Para eso lo que hacemos es colocar la red en el fondo del sustrato del río y nos vamos a colocar por delante en dirección a la corriente y vamos a mover los pies con los talones, ¿vale? Para remover todo lo que hay en el sustrato, ¿vale? De esa manera, todos los bichos que hay pegados a las piedras y entre los huequecitos, pues se van a acabar en la red, ¿vale? Te da una idea más a largo plazo de la contaminación que hay. A lo mejor hace un mes hubo un vertido y tú ya no lo ves a nivel físico-químico en el agua, pero sí que puedes ver que las comunidades que forman en ese momento el río están todavía afectadas por los vertidos que ha habido, aunque sean vertidos puntuales a lo largo del tiempo. Mirad esto. ¿Esto qué creéis que es? Un tronco. ¿Un tronco? No. Esto es la casa que se construye un tricóptero, que es un insecto. Ah, mira, esto es muy interesante. Esto es un odonato y son depredadores, ¿vale? Tienen unas mandíbulas muy fuertes. Esto se convierte en una libélula, ¿vale? A pesar de que la temperatura del agua es fría, hemos encontrado macroinvertebrados que nos garantizan una buena calidad del agua. El pH se encuentra entre los baremos establecidos y el agua apenas está turbia. La cantidad de oxígeno disuelto que hemos medido permite la vida de pequeños animales, incluso de peces y truchas. Es una señal positiva. Son bioindicadores de la calidad de agua. Pero estamos en un tramo bastante alto del curso del río. Veremos qué ocurre cuando vayamos descendiendo y nos encontremos las primeras viviendas de urbanizaciones del pueblo. Repetimos los análisis. Ahora les toca el turno a los escolares. Estamos aprendiendo si hay macroinvertebrados, si están muertos o no, debido a si el río está contaminado, y así comprobamos si la ausencia o la presencia de ellos nos la indica. Creo que en España falta conciencia todavía, y a pesar de que ha avanzado mucho la cosa, falta conciencia de lo que es el agua y representa el agua para España. Es un país que tiene un balance hídrico negativo y que debemos todos concienciarnos para que evidentemente esto mejore. El paisaje está cambiando, el curso del río también. Llegamos al pueblo. Manzanares el Real. Empiezan a verse signos de contaminación ambiental, residuos sólidos que ponen en peligro la calidad del agua. A pesar de todo, hemos encontrado pequeños animales. ¿Qué es lo que más has aprendido? Pues que los vertidos que vienen de las ciudades contaminan el agua y hacen que la temperatura ambiental y la temperatura del agua aumente y por tanto menos especies pueden sobrevivir. El último muestreo lo realizamos en el embalse de Santillana. Volvemos a repetir la misma operación con el equipo que contiene reactivos para medir todos los parámetros que nos determinan la calidad del agua. Es algo más turbia, pero sigue manteniéndose en condiciones óptimas. Aquí la turbidez ha aumentado un poquito, ya la sedimentación
está provocando un aumento de la turbidez, mientras el pH prácticamente sigue constante. En general, en invierno los embalses, sobre todo aquí en la Sierra de Madrid, que tenemos bastante frío, tienen una calidad de agua aceptable. Sí, en verano se producen unos fenómenos de eutrofización. Por lo tanto, cuando bebemos agua, la idea es coger el agua de lo más alto posible, porque es en el fondo cuando se producen los fenómenos de eutrofización. En general tenemos la suerte de tener en la Sierra de Madrid uno de los mejores aguas de España. Todos los resultados obtenidos forman parte de la primera base de datos de la campaña sobre el control de la calidad del agua en España. En este primer programa pionero han participado más de 3.000 personas. Este año se repetirá la experiencia porque ha sido un gran éxito. Fundamentalmente es un programa de concienciación social, de que el ciudadano vea realmente cuál es su río, dónde está, que vea cómo evoluciona, y por eso pretendemos que todo el mundo pida estos kits, que los colegios de los municipios vean cómo es su río, que vean año a año cómo evoluciona, y de tal manera que se vean involucrados en el medio, en ese bien escaso que es el agua, que todos tenemos que defender. Es necesario que haya agua, pero un agua que esté contaminada realmente pues no sirve para nada. Hemos perdido todos los trabajos que se pueden haber hecho para tener una cantidad de agua, para embalsar, para regular, si luego resulta que la calidad del agua es mala y no nos vale para utilizarla para abastecimiento de agua, por ejemplo. Agua y desarrollo sostenible. Un modelo para un futuro mejor. La sala central del Museo Geominero tiene una superficie de 712 metros cuadrados y una altura de más de 19 metros. Aquí podemos ver una extensa colección que conforman más de 10.000 muestras, 1.000 ejemplares de rocas y hasta 250.000 fósiles. Pero para que nos hagamos una idea de la grandeza de los tesoros que encierra este museo, vamos a hablar ahora con una paleontóloga de la institución, se llama Ana Rodrigo. Ana, muy buenos días. Hola María, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada. Ana, cuéntanos un poco por qué son importantes los fósiles, qué información nos aportan relativa, a la historia, a los seres vivos. Cuéntanos un poco. Bueno, mira, pues te voy a contar en primer lugar lo que es un fósil, que yo creo que eso es una cosa muy importante, y si me acompañas vamos a ver algunas piezas que tengo aquí. Pues mira, un fósil... ¿Cojo esta yo? Sí, perfecto. Un fósil es el resto de un organismo que ha vivido en el pasado. Es decir, es una cosa como esto que tengo aquí en la mano, es el resto de un ammonites, una concha espiralada. Los ammonites son unos moluscos cefalópodos que son los abuelos de los actuales pulpos, sepias, calamares, etc. Así que un fósil es una cosa como esta. Pero un fósil también es algo como lo que tienes tú en la mano, que es la evidencia de la actividad orgánica de un organismo. Y esto, que es muy farragoso de decir, es muy fácil de entender. Es un coprolito, es un excremento fosilizado y es la evidencia de la digestión, en este caso de una hiena. Por tanto, un fósil es tanto esto, el resto del organismo, el resto de su concha, del organismo completo, como una evidencia de alguna de sus actividades, que puede ser esta en forma de coprolito, puede ser una huella de desplazamiento de un dinosaurio, puede ser una galería de habitación. ¿De acuerdo? Ambas piezas son restos fósiles. Ana, y para que nos hagamos una idea, en esta espectacular sala central del museo hay muchas vitrinas. Háblanos un poco de las colecciones, qué es lo que nos vamos a encontrar aquí, qué puede ver un visitante, ¿no? ¿Qué es lo más destacable? Bueno, esto es un museo con colecciones geológicas, con colecciones de fósiles, minerales y rocas. Entonces, lo que nosotros... Voy a dejar estas piezas aquí. Lo que nosotros vamos a poder ver son fundamentalmente vitrinas con este tipo de material geológico. Las colecciones se ordenan con diferentes criterios. En el caso de las rocas, que las tenemos ahí en la segunda planta, lo que vamos a tener son rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas organizadas según sus condiciones de génesis, según su formación. En el caso de los fósiles, quizá la exposición más emblemática es esta que tenemos aquí, estas vitrinas que están a nuestro alrededor, que es una exposición de flora y de invertebrados fósiles españoles, cuya peculiaridad es que se ordenan según un criterio cronoestratigráfico. Esta es una palabra muy rara, pero lo que quiere decir es que se ordenan según la edad.
¿de acuerdo? De lo más antiguo a lo más moderno. Así que tenemos fósiles en vitrinas que están detrás de nosotros de más de 500 millones de años, fósiles que había en España en esa época, y tenemos fósiles mucho más modernos, claro, siempre en términos geológicos, que tienen como 1 millón de años. Solamente. Solamente, eso es. Ana, y un museo que mira la historia, que mira el pasado, ¿no?, de una forma tan directa, ¿cómo lo hace para ser un museo de futuro, ¿no?, para ser actual, moderno? Claro. María, me gusta que me preguntes esto porque fíjate que este museo es un museo clásico, es un museo con una concepción pues probablemente del siglo XIX, cuando se seguía la tradición de los museos de historia natural como almacenes de colecciones visitables. Es un museo que se inaugura en el primer cuarto del siglo XX, pero sin embargo el origen de sus colecciones es mucho más antiguo, es de la segunda mitad del XIX, y nosotros desde la dirección del museo y el equipo del museo hemos querido mantener esta atmósfera un poquito antigua que tiene su encanto. Pero claro, tampoco queremos estar fuera del siglo XXI, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, hemos desarrollado programas educativos dirigidos a todo tipo de públicos, a todos los segmentos de la población, precisamente para interesarles y para atraerles y contarles qué es la investigación en ciencias de la Tierra, que es lo que nosotros, en definitiva, hacemos, ¿no? Estamos en un organismo público de investigación que se dedica a estos temas y lo que queremos es transmitirles precisamente cuál es el interés y la curiosidad de trabajar con las piedras, básicamente, ¿no? Y la cantidad de material, de piezas que tenéis es inmensa, solo miles, basta con dar un pequeño paseo, pero si hubiera que destacar alguna pieza por su especial valor, por yo no sé, ¿no?, con qué criterios exactamente es destacable, ¿no?, sí, un material o... Bueno, como sabía que me ibas a preguntar esto, María, ¿sí?, he preparado aquí 4 piezas, porque efectivamente tú lo has dicho muy bien. Cuando nos preguntan qué pieza destacaríamos del museo, es muy difícil responder a esa pregunta, porque los criterios para poner en valor una pieza, sea un mineral o un fósil, son muy variados. Hay piezas que tienen un enorme interés histórico, otras que tienen un enorme interés científico, y no tienen por qué ser las mismas, ¿no? Entonces, si por ejemplo pensamos pues, en un criterio de conservación, ¿no?, en un criterio que nos permita pensar en un resto fósil, en una huella... en un ejemplar paleontológico que tenga una conservación excepcional, que tenga, por ejemplo, su esqueleto, sus partes anatómicas en contacto y que eso nos permita establecer rasgos morfológicos importantes. Pues yo destacaría esta pieza, que es una rana, como ves bien, es una rana de un yacimiento español que está en Libros, en una localidad de Teruel, y es una rana que tiene una conservación tan buena que en muchos casos se ha llegado a poder hasta determinar el contenido estomacal, ¿no? Es curiosa porque normalmente los anfibios se conservan muy mal, tienen unos huesecillos muy frágiles, sí, y es raro que aparezcan las piezas en conexión anatómica. Es una pieza ligera, es una pieza ligera, pero es una pieza fantástica, ya te digo, con una conservación verdaderamente fuera de lo normal. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues mira, si pensamos, si tú por ejemplo me dices, a ver Ana, ¿y cuál puede ser el resto fósil del organismo más grande que tenéis en el museo? Pues yo te enseñaría, María, este diente de tiburón, que corresponde al tiburón más grande que ha vivido en los mares, ya no existe ninguno de este tamaño, sus descendientes directos serían los tiburones blancos actuales, se llamaba Carcharodon megalodon y tenía unas mandíbulas tan enormes que tú y yo cabríamos perfectamente de pie si el tiburón abriera la boca. Tú fíjate la envergadura de ese animal, ¿no? Entonces sus dientes, pues evidentemente, están a la misma escala, ¿no?, del tamaño del organismo. Este diente también procede de un yacimiento español del Mioceno que está en Huelva, es decir, que en los mares de hace 10 millones de años, en la zona que actualmente es Huelva, había tiburones de este tamaño, ¿no?, con una dentición de este tamaño. Impresiona, ¿verdad? Es verdaderamente... Yo no me gustaría nada encontrarme con un tiburón de ese porte. Si pensamos, por ejemplo, en alguna pieza que tenga alguna curiosidad, pues te enseñaría esta. Fíjate qué bonita es, qué brillante. Sí. Esto se conoce con el nombre de diamante de San Isidro, pero en realidad no es un diamante y esa es la curiosidad. Es un cuarzo, es decir, es un tectosilicato, y estos cuarzos tienen una transparencia brutal y un brillo enorme, y por estas cualidades, por estas propiedades físicas, se les ha llamado diamantes de San Isidro. Y lo de San Isidro no es casual, es que aparecían en los alrededores de la ermita de San Isidro, que está en Madrid, en las terrazas del Manzanares. Ahora toda esa zona está colonizada y ya no vuelven a salir, pero son unos cuarzos rodados, estos están pulidos, fíjate qué brillo y qué transparencia, y efectivamente si pudiéramos tallarlo, pues parecería un diamante. Una auténtica joya. Es una auténtica joya. ¿Y nos queda una más, Ana? Bueno, nos queda una que para mí es de mis preferidas, porque fíjate, esta pieza... cinematográfico, ¿no? Totalmente cinematográfico. Esta pieza vamos a ponerla en valor atendiendo a su origen. Esto es un meteorito
Es un meteorito de hierro y de níquel. Fíjate, esta parte externa es la corteza de fusión, esto que ves tan negro a su paso por la atmósfera. Y esta parte interior está cortado y pulido, atacado con un ácido para que se vean estas estructuras que se llaman texturas de Widmanstätten, pero el nombre no es lo importante, sino las filigranas que hacen, ¿no? Bien, claro, el origen de esta pieza es extraterrestre. Y la palabra extraterrestre nos suena siempre muy galáctica. A ovni, pero no. Pero no. Claro, es extraterrestre porque es de fuera de la Tierra. Sin embargo, todo el patrimonio geológico que nosotros tenemos conservado en este museo pertenece a la litosfera, pertenece a la corteza terrestre, a nuestro planeta, excepto los meteoritos, cuyo origen es de fuera de la Tierra. Bueno, yo creo que nos sirven para hacernos una pequeña idea, solo pequeña, porque hay muchísimos tesoros que ver en el Museo Geominero. Ana, si nos centramos un poco en los objetivos que perseguís como institución, hay que hablar de investigación, hay que hablar de divulgación. Detállanos un poquito, ¿no? ¿En qué os centráis más? Vale. Mira, en el museo efectivamente trabajamos sobre tres pilares fundamentales, que son la investigación, que en definitiva es el motor del conocimiento y es lo que nos ayuda a progresar en el mundo de la ciencia. Trabajamos en un apartado muy importante que es la conservación, es decir, el poner en valor precisamente las piezas que nosotros custodiamos, porque tenemos que pensar que este patrimonio geológico que alberga este museo tiene que quedar disponible para las generaciones futuras, ¿no? A la hora de tenerlo perfectamente controlado. Y luego el tercer pilar sobre el que se apoya el museo es la divulgación, la difusión. O sea, nosotros lo que pretendemos es trasladar todos, por supuesto, los resultados de nuestras investigaciones, porque eso es un aspecto muy importante de la divulgación, pero también trasladar a la sociedad y trasladar a los visitantes que tenemos en nuestro museo qué es la investigación en ciencias de la Tierra, qué es la geología, para qué sirve, qué utilidad tiene en nuestras vidas, qué cosas ellos pueden conocer. La geología es mucho más cotidiana de lo que nosotros podemos pensar y desgraciadamente muchas veces solo la conocemos a través de las grandes catástrofes, pues como los tsunamis, el tsunami de Indonesia o el terremoto de Chile, pero la geología es mucho más que todo eso. Así que nuestra labor se centra fundamentalmente en trasladar a la gente el interés en la cultura científica en el ámbito de las ciencias de la Tierra. Y en acercar un poco todo ese conocimiento, ¿no? Nos decías, Ana, y para terminar, proyectos, exposiciones que tenéis a la vista, ¿cuáles van a ser los platos fuertes, así un poco, que están por llegar? Bien, nosotros fundamentalmente nuestros programas públicos, que son los que destinamos a todos los segmentos de población, pues se centran en talleres de Navidad, talleres de verano, conferencias monográficas, también en salidas de campo que hacemos en la Semana de la Ciencia. Tenemos también talleres destinados a público general los fines de semana, el primer domingo de mes. Vamos a preparar el último trimestre del año una exposición sobre el cuarzo y sus variedades. Estamos terminando ahora un DVD sobre el ámbar y su formación, porque en España hay unos yacimientos muy importantes de ámbar que tienen 110 millones de años y que actualmente el Instituto Geológico y Minero de España, al que pertenece este museo, está colaborando con Cantabria en un yacimiento de ámbar espectacular que existe en las inmediaciones de la Cueva del Soplao. Así que estamos trabajando en todas esas cosas y vamos a poner en marcha ahora en mayo una iniciativa, yo creo, muy interesante que se llama Pasaporte a la Ciencia, en colaboración con otros museos de ciencia, para crear, unidos a la red del Metro de Madrid, una especie de circuito para que la gente pueda visitar museos de ciencia, pues el de Ciencias Naturales, Cosmo Caixa, de forma análoga a lo que existe con los museos de humanidades, en el eje del Reina Sofía, el Caixa Forum, el Museo del Prado, para que la gente tenga la posibilidad de viajar por la red de metro y llegar a todos estos museos de ciencia y, bueno, pues participar de todas sus actividades, que son muchas. Pues Ana, esperamos que tengáis mucha suerte, que todos esos proyectos salgan adelante y que mucha gente se anime a venir a conocer el Museo Geominero, porque merece la pena. Sí, claro que sí. Gracias por habernos Gracias a ti, María. Acompañado. Encantada. La aventura del saber se despide en este punto porque se nos ha acabado el tiempo, pero volveremos aquí al Museo Geominero. No se lo pierdan, la cita lunes, martes, miércoles y jueves a partir de las 10 de la mañana en la 2.